En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Y empiezo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gemma, encantado. Que nos han eliminado del Mundial. Bueno, yo casi lo prefiero con el espectáculo que estábamos dando. ¿Tú no viste el partido de Rusia, que era como si fueran dos partidos diferentes? Había unos señores de blanco que estaban al fondo, ahí esperando a ver si llegaban algo. Que esos eran los rusos. Los rusos, y había unos que estaban de rojo, que estaban haciendo el tiki-taka en el medio del campo y no iban a jugar con los otros. Con lo cual, claro, es un tema, verdad es que sí, es un tema complicado. La imagen que dimos... En fin, estaba comentando antes con José el tema de que menos mal que ha sido con Rusia, porque si nos coge Brasil nos mete 5 y entonces ya vuelven con depresión todos. Saluda a José Aguilar, es profesor universitario de Escuelas de Negocio, líder en la gestión del cambio y socio director de Minvalue. José, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. O sea, si nos coge Francia también o si nos coge Brasil... O Bélgica, sí. O Bélgica, que hay que ver ayer en los últimos minutos el partidazo, iba perdiendo 0-2 y de repente se pone 3-2. La verdad es que, desde mi punto de vista, este Mundial está siendo de bastante calidad, o al menos muy igualado. O sea, son partidos muy competidos y realmente hay equipos con hambre, con mucha verticalidad. Y bueno, España no está en ese grupo, digamos, pero al que digamos, más allá de las pasiones, a quien le guste el fútbol como deporte, como espectáculo, me parece que está disfrutando. Y por eso, bueno, pues oye, ahora lo disfrutamos sin la incertidumbre. Sin ponernos nerviosos. Sin ponernos nerviosos. Bueno, está jugando Colombia e Inglaterra, van empate a 0, y el otro partido que se celebraba a las 4 de esta tarde ha ganado Suecia por la mínima a Suiza y se ha metido también en cuartos. Bueno, dejemos el Mundial de Fútbol porque hay más asuntos encima de la mesa. Políticos presos en Cataluña. Ya están políticos presos ya están en Zuera, pasan esta noche en la prisión de Zuera, en la provincia de Zaragoza, y entre mañana o el jueves hacia Barcelona. Yo vuelvo a insistir en que el que una persona esté presa no implica que se le deba de añadir algo más a la prisión, como es tener lejos de sus familiares, de su casa y tal. Y yo distingo entre venganza y justicia. Yo creo que si una persona tiene que estar presa, y además en prisión preventiva, oye, mira, que cumpla con lo que tiene que hacer, lo que diga el juez, que para eso está el juez, pero que añadirle, digamos, ese punto de decir, bueno, espera, te voy a poner a 500 kilómetros para que además te fastidies. Eso no me gusta. Es decir, está claro que tiene que estar a disposición del juez, en este caso del juez Llarena, pero ya el juez Llarena no les va a interrogar ni les va a decir nada y tal. Hasta que empiece el juicio, que creo que es como está previsto para otoño, que es cuando deberían volver a Madrid. Está, pues oye, claro. Que el verano lo pasen cerca de sus familias, que puedan ir a visitarles tranquilamente y ya está. Y por supuesto que no andemos con tonterías de que está transferido a la Generalitat. La Generalitat tiene que cumplir la ley. Y punto. O sea, quiere decir, no debe de significar nada diferente de estar en Extremera. Nada diferente. Simplemente, oye, que si la mujer y los hijos quieren ir a verle todos los días, pues que vayan, porque no se pueden ir a Extremera todos los días. Y a mí eso me parece justicia. Lo otro es decir, como le tengo manía, que se fastidie. A mí eso no me gusta porque a veces lo oigo en los medios y no me gusta. O sea, quiere decir, el juez ha dicho que estén en la cárcel. Vale, perfecto. Ya está. Pero que sigan. Es que tienen que seguir en la cárcel. Pues digo, esto no se tiene que desviar ni nada, ni un minuto. Ahora, que estén físicamente en Extremera o estén en una cárcel de Girona o de Barcelona, oye, ¿qué más da? José, ¿da igual o se está pagando de alguna forma, como también se oye en estos días, que Sánchez está pagando el voto a favor de los nacionalistas catalanes en la moción de censura? No lo creo. En primer lugar, hay que precisar que el lugar, o sea, todo el régimen penitenciario en este país depende del Poder Ejecutivo. Es decir, el fiscal dicta sentencia, en su caso establece una condena, pero ya a partir de ese momento el lugar y las condiciones y el régimen en el que ese recluso cumple la condena depende de una institución que se llama instituciones penitenciarias, dependiente del gobierno, del Ejecutivo, y en el caso de Cataluña de la Generalitat, es una competencia transferida.
lo cual quiere decir que efectivamente el gobierno tiene plena capacidad para decidir dónde y cómo estas personas cumplen prisión, en este caso en régimen de prisión preventiva. Y en segundo lugar, el motivo por el cual un preso puede ser alejado de su lugar, digamos, de residencia o donde está su familia es, en primer lugar, razones de seguridad propias. Es decir, pues si ese recluso, por ejemplo, es un violador y pues se le aleja de su territorio, porque probablemente los otros reclusos pues pueden tener una mayor animadversión y poner en riesgo la propia seguridad de ese recluso, o también hay un segundo motivo que es por el que a veces, por ejemplo, en el caso de los presos de ETA, y es el hecho de que esos presos sigan formando parte de una organización delictiva. Y el hecho de separarlos, de distribuirlos por el territorio, es una medida más, porque esos presos, en el momento en que el preso normal, una vez que se le lleva a la cárcel, pues digamos, se le está impidiendo el mantener su actividad delictiva. Pero en algunas situaciones particulares, como por ejemplo en el caso del terrorismo, esos presos siguen formando parte de una organización delictiva, y el hecho de que estén juntos o de que estén próximos a sus compañeros, digamos, pues facilita el hecho de que sigan, aún desde prisión, participando en esa actividad delictiva. Yo creo que ninguna de esas circunstancias se da en este caso, y por lo tanto me parece totalmente razonable que esas personas, si el juez, que es el que dictamina que estén en prisión, pues mantiene ese estado de prisión provisional, pues esas personas me parece completamente normal que una vez, tras la primera fase procesal en la que tienen que acudir con una relativa frecuencia a declarar ante el juez, pues ya puedan, digamos, cumplir esa prisión preventiva cerca de sus familias. Sí, no, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con el planteamiento, y creo que no hay que darle más vueltas, porque de verdad que hay mucho periodista que está retorciéndolo y no debe. No, es que voy a presentar que acaba de llegar el siguiente invitado, es Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En 5 días la calle. Emiliano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón por el retraso. Estás perdonado, pero ¿cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo que no gozábamos de tu presencia. Sí, que no... Lo siento. No, estás perdonado. Estaba negociando por el Está PNV negociando, con Pedro Sánchez. Estaba haciendo méritos a ver si entraba en el gobierno, pero está claro que no me digas, oye, hay puestos muy buenos. Mira, el presidente de Indra, de la SEPI ya lo han cubierto, pero hay muy buenos puestos. Sí. Bueno, está en ello, es que no nos quiere desvelar No, ya nada, lo sé, sí, ya. Bueno, estábamos hablando del traslado de los independentistas a cárceles catalanas. Quizás sea también una coincidencia, justo una semana antes de que se reúna el presidente Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quintorra, o esto, como también estaba diciendo tanto José como Miguel, que bueno, forma parte dentro de la normalización, y que bueno, pues que se les traslade a Cataluña por razones de vinculación familiar no tiene que desvirtuarse de que sigan en prisión preventiva, que cuando se celebre el juicio como en otoño tengan que responder por los delitos que están acusados. Emiliano. Sí, no, es efectivamente la pena de extrañamiento o dispersión es adicional a una condena. De hecho, respecto de los presos de ETA, la dispersión de presos de ETA, digamos que era parte de la estrategia, entre comillas, de castigo, entre comillas, de esos presos, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que también que estamos ante presos preventivos. Están cumpliendo condena, no están cumpliendo condena, están en la cárcel, pero sin que tengan una condena que cumplir. Están cumpliendo a cuenta de... y por lo tanto pues es una situación relativamente excepcional, y a mí creo que entra dentro de la normalidad que los presos estén en la zona de arraigo personal y familiar. Es todo lo contrario, como digo, es un agravamiento de la situación penitenciaria, que no digo que no esté justificado en otros casos, pero en principio entra dentro de la normalidad. En cuanto a la normalización, bueno, yo no entiendo muy bien qué se entiende por normalización, porque yo creo que el gobierno de la nación se ha comportado de manera normal. Frase, por cierto, que le encantaba decir a Rajoy, ¿no? Que somos gente normal. Y que ha vuelto a ser gente normal. Y que la gente, y que la conducta anormal, digamos, venía de la Generalitat de Cataluña, por inconstitucional, por ilegal, por
por muchas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los que se tienen que normalizar son los gestores y responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, no el gobierno de la nación. Eso no quita para que si Alemania nos manda a Puigdemont, a mí no me importaría que lo mandaran a la Isla del Hierro, ¿eh? La verdad es que se lo hagan a pulso. No, bueno, no sé cómo está. La verdad es que está un poco ahí en el aire, ¿no? El tema de... Pero bueno, vamos a ver. Estos son gestos gratuitos. Evidentemente yo creo que en las prisiones catalanas su vida va a ser más... Sí. Dentro de lo que cabe, más amable, porque bueno, estar privado de libertad pues tampoco es una es una gracia, ¿no? Les dan calzós para comer. Bien. No lo digo por eso, pero vamos, que yo sí creo que vamos, que van a estar en una situación dentro de la privación de libertad menos mala de la que está en Madrid. Pero sinceramente yo creo que va a servir de muy poco, porque esto es una política de gestos, yo creo que más cara a la galería. Y en la reunión del próximo lunes 9 de julio entre Quim Torra y Pedro Sánchez. Hoy escuchaba yo a la vicepresidenta Carmen Calvo que contestaba a Joan Tardá de Esquerra Republicana que iba a ser un diálogo franco, abierto, democrático y sin cortapisas. Claro, esas dos palabras ya a los de Esquerra les han hecho los ojos chiribitas. ¿Qué significa eso de sin cortapisas? Un diálogo de besugos, sí. Sí, ellos lo han interpretado explícitamente, dice, sin cortapisas, me parece que en castellano significa sin condiciones. Sí. Pero eso lo debería decir aquel que establece o que quita esas condiciones. Claro, obviamente esa interpretación, por otra parte, bastante clara, no hay que forzar mucho el tenor de las palabras de la vicepresidenta para llegar a esa conclusión. Lógicamente, después de que hagan explícita esa interpretación, pues ella ha recogido un poquito velas. Yo creo que no es bueno generar expectativas. Por supuesto que el diálogo, ¿quién va a estar en contra del diálogo, al menos en términos abstractos? Lo que pasa es que no me parece... las señales que recibimos no me parece que sean muy halagüeñas y, por lo tanto, generar expectativas, porque en realidad... el presidente de la Generalitat es una persona interpuesta, es una persona que probablemente pues está actuando al dictado y está adoptando la postura, digamos, una postura de gestos bastante agresiva, digamos, bastante... Hombre, después del incidente en Washington... Sí, bastante poco dialogante, ¿no? O sea, que al final dice, oye, queremos dialogar, pero por otra parte, cuando hay oportunidades, digamos, de suavizar, de atenuar la intensidad del conflicto, pues parece que es más bien echar leña al fuego, ¿no? En ese sentido, no sé, pues ojalá, digamos, todos nos equivoquemos y surja de ahí un diálogo constructivo y de nuevo pues las cosas se reconduzcan. Las señales que recibimos no van en esa línea, no van en esa línea y en ese sentido, pues me parece muy bien que se reúnan, ojalá salga algo bueno, pero yo no espero gran cosa, sinceramente. Emiliano, ¿qué esperas? Yo nada, lo mismo que José Aguilar. Yo a fin de cuentas aquí casi todo lo que hace el presidente Sánchez tiene la vista puesta en unas elecciones generales que llegarán más pronto que tarde. Yo entiendo que él diga que quiere agotar la legislatura, porque ¿cómo convences tú a una serie de profesionales capaces que abandonen sus puestos de trabajo, muchos de ellos cómodamente instalados para un gobierno de 6 meses, ¿no? Dice, no, usted venga aquí que en 8 semanas nos echan, ¿no? Y dice, bueno, pues casi que no vengo. Por lo tanto, que su discurso sea el de agotar la legislatura, desde luego, cara a su gobierno, me parece imprescindible, porque si no, entre otras cosas, muchos de ellos ni habrían aparecido por el gobierno, ¿no? Pero dicho esto, básicamente... es una posición la que ya intentó el Partido Socialista de Cataluña en las elecciones, la de ubicarse, digamos, el de rebajar la presión sobre el independentismo e intentar buscar una tercera vía, diálogo, tal. Con la crispación, y además España es un país y somos un pueblo muy de blancos y negros, y por lo tanto los grises tienen todas las posibilidades de perder en un escenario de crispación o de tensión, ¿no? Entonces yo creo que es muy coherente con la estrategia del PSC, que me parece también que marca bastante la táctica, la estrategia del gobierno de la nación en el tema catalán, el de buscar esa vía intermedia. Creo que mientras no se transija en lo fundamental, quitarle un poco de épica a la relación y a la conversación del problema territorial catalán nos vendrá bien.
Y nos vendrá bien fundamentalmente a los constitucionalistas, unionistas o como se quiera llamar, porque puede actuar de alguna manera como un fenómeno de desmovilización del electorado independentista menos radical. Porque lo que más une es la agresión exterior, ¿no? Entonces, y en la agresión exterior no hay matices, o sea, pues nos están humillando, nos están ultrajando, nos están robando, nos están... todos esos blancos y negros, ¿no? Entonces, y ese tono belicista, épico de Santiago y cierra España y tal, pues da una justificación de enroque muy grande en el lado independentista, e incluso hace que bascule hacia ese lado gente que de natural no pues sí podría admitir algún gris, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en la pose y en las formas eso nos beneficia. Ahora, si eso se traduce en cesiones de fondo, pues vamos mal. Yo por un momento voy a intentar meterme en la cabeza de Javier Redondo. Vamos a ver, yo creo que este hombre está... ¿Javier Redondo o Iván Redondo? No, Javier Redondo. Es Javier Redondo. Redondo. Javier o es Iván. No Pero, recuerdo. pero ¿quién es Redondo? Redondo ¿El jefe de gabinete? El jefe de gabinete. Iván. Es Iván, Sí, perdón, sí. Iván Redondo. Es de Iván Redondo. Es de San Sebastián, como el profesor Aguilar. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner en la cabeza un poquito de Iván Redondo. Es el José Redondo. Sí. ¿Cuáles son los hitos que tiene este hombre ahora mismo? Mira, tiene, por un lado, el tema de las municipales, autonómicas en mayo, que es fundamental para él. No sé si habrá algo en Andalucía, no sé si habrá algo en europeas, ya veremos. Pero Pedro Sánchez necesita ver no encuestas, sino lo que dicen a pie de urnas. O sea, lo que dicen las urnas es lo que necesita. Entonces, yo no creo que vaya a pasar nada hasta el verano que viene. Él va a seguir haciendo lo que pueda, no va a conseguir aprobar los presupuestos, va a intentar coger pateras y barcos de ONGs, va a intentar... Ahora pueden poner en la Moncloa el cartel ese de Welcome Refugees. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que va a hacer. O sea, que no esperemos nada brillante. Yo creo que para hacer todas las barbaridades que quieren hacer de subir impuestos, etcétera, necesita una ley de presupuestos. Creo sinceramente que no va a poder hacerlo por Real Decreto. Espero, por lo menos. Entonces... No, sí, pero lo puede, pero necesita convalidarlo. Claro, con lo lo cual no no vale vale. a pegar. Y hasta que no lo convalide no puede ponerlo en práctica. Entiendo. No, sí lo puede poner en práctica. Y que luego se le reclame. Sí, pero bueno, que son 30 días de convalidación. Creo que ¿qué modificación de tipo impositivo haces en 30 días de vigencia? No tiene sentido. Vale, pues, por eso digo que está hablando mucho para la galería. Todas esas subidas son para los señores de Podemos, que están encantados de que suba impuestos, pero al final no va a poder hacer nada. ¿Qué pasará en verano del año que viene? Pues yo creo que empezarán a preparar las elecciones para el otoño. Creo que en otoño de 2010 no le van a ir mal las encuestas. Creo que probablemente van a ir a que es la fuerza más votada. Ciudadanos se ha quedado con un paso cambiado y el Partido Popular está ahí hecho migas. Entonces, bueno, a ver qué sale. Si Iván Redondo acuerda o ve que esto puede ser así, yo creo que tendremos elecciones dentro de un año y poco. ¿No estáis de acuerdo? Nada, 30 segundos para que tenemos que hacer una pausa. Esto es como el Mundial, que pasamos primeros de grupos y que sufriendo. Para Pedro Sánchez consigue ser presidente con unos resultados pésimos, pero luego llega a los octavos. Los octavos se llaman presupuestos generales del Estado. Y en los octavos hasta un equipo flojito como Rusia nos echa. Entonces, eso puede ser un poquito la metáfora de este gobierno, ¿no? Llega al poder de manera un poco sorprendente y cae de él cuando ya se enfrenta, digamos, a la evidencia de que su capacidad y su juego pues no es suficiente para la competición que está jugando. Sí, pero ahí tiene la prórroga. Y la tanda de penaltis. Bueno, la tanda de penaltis en octubre. No, por favor. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Nada, unos minutos para la desconexión. A las 9 estamos de vuelta. Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanbest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores finanbest.com. Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad.
como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música. Los sábados de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Os esperamos. Nosotras en la Onda. El Penalti, el primer programa del Barça en español para todos los culés del mundo. El Barça nos une, más que un club, más que un programa. El Penalti. Si tu filosofía de vida es el Barça, escucha El Penalti en Radio Intereconomía, cada sábado de 9 a 10 de la mañana, desde el corazón del Barça, desde Barcelona, y en español lo tendrás todo sobre el Fútbol Club Barcelona. Con la nueva cuenta bolsa sin custodia de Selfbank, la comisión de custodia ha muerto. Guardemos un minuto de silencio. ¿Esto qué empieza o qué? Ya habíamos empezado otra vez. ¿Pero qué hace un pájaro aquí? Mira, mejor entra en selfbank.es, contrata la nueva cuenta bolsa sin custodia y despídete de esta comisión como quieras. Selfbank, hazlo a tu manera. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y hoy la bolsa norteamericana lleva cerrada desde las 7 de la tarde, hora española, media sesión en la principal bolsa del mundo por la festividad del 4 de julio. Mañana, recordamos, no habrá sesión en Wall Street y hoy ha cerrado con caídas generalizadas, sobre todo en el sector tecnológico, con esa mirada puesta en los aranceles que va a imponer el presidente estadounidense a partir de este viernes a productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia y les recuerdo que esta noche me acompañan Miguel Córdoba, José Aguilar y Emiliano Garayar. ¿Queréis hablar del Partido Popular? Venga, no sé. Miguel. Pues no. ¿Ya queda poco? No, pero vamos a ver, el Partido Popular el día 5 es la... ¿Sí? Lo que pasa es que yo no acabo de entender el modelo ese de que voten las bases, pero luego quienes deciden son los compromisarios. A mí me gustaría conocer cuál es la ecuación que liga, o el algoritmo que liga, votos de bases con compromisarios. Yo creo que este partido debería hacer un ejercicio de transparencia y no sé, o que directamente se tomen los votos de las bases o que se diga expresamente cómo se puede conseguir un compromisario. Yo no lo sé, no sé si existe alguna fórmula que diga esto. Y en segundo lugar, pues lo que no pueden decir es que tienen 860.000 afiliados en listas y luego que solo se apunten 80.000 o por ahí, no sé cuántos han sido. Aznar no se ha apuntado. No, estaría bueno. Claro, entonces, luego, no sé, yo estoy viendo una campaña en el Partido Popular que me parece hasta ridícula. Es que... Van contra Casado. Sí, pero por ejemplo, Margallo, las expresiones que dijo el otro día, es que Rajoy ha dejado aquí 2 viudas y un hijo adoptivo. Yo creo, la verdad es que son frases, decir, que no sé, que parece que está la cara de perro. Y al final tendrán que seguir conviviendo juntos. Y no, que yo sepa, nos han hecho pues mira, muchas heridas. Acabo de leer en un tuit que han coincidido en un avión Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría y no se han hablado. Pues te digo que a mí me parece que el Partido
Popular se está equivocando porque tendría que hacer una campaña razonablemente limpia, que cada uno expusiera sus ideas y que las bases las votaran y al final pues regenerar ese partido, que es lo que necesita. En fin. Emiliano. Yo la verdad es que no sigo la campaña del Partido Popular y tiene un muy limitado interés para mí. No, bueno, lo sabido, ¿no? Yo creo que la Constitución prescribe que los partidos políticos deben tener un régimen de funcionamiento democrático. Eso, que desde luego no es el caso, no ha sido el caso habitual en España, en nuestra corta historia democrática, se ha traducido como necesariamente un régimen de primarias o asimilado. Y la verdad es que no suele resultar una buena fórmula para elegir al mejor candidato del partido a efectos de presidencia del gobierno, ¿no? No sé si, bueno, hay los medios están ahí, que sí, bueno, que ya haciendo campaña en favor de la que puede ser la mejor candidata, aunque no sea la mejor presidenta del partido y tal. Yo creo que hay muchísimos intereses, ¿no? Pero al final todo eso es muy manipulable por el propio aparato. La verdad es que, bueno, les deseo toda la suerte, pero su destino me parece de escasísima relevancia, no solo para, digamos, desde luego para el común del votante, ¿no? Bueno, al final, pues que pongan a Calígula, si quieren, de presidente. O sea, venga quien venga, pues los retos ya sabes los que tiene encima de la mesa. O sea, es un partido que tiene muchísimos problemas, vamos, que tiene un pasado muy complicado y que tiene una regeneración por delante muy difícil. Y si no, y yo sí creo que si no consiguen con éxito atacar esos dos problemas, tienen un futuro muy negro. José. Lo interesante de este proceso es que por primera vez el Partido Popular afronta un proceso de sucesión sin nadie que lo tutele, ¿no? Porque al final el sucesor siempre hay alguien señalado. O sea, lo interesante es que quien tenía un poder absoluto en el partido en estos momentos pues está en Santa Pola, o sea, intentando aclararse con la firma digital, que dice que es más difícil que presidir el gobierno. Imagínate. El caso es que, o sea, que realmente está absolutamente, hasta donde entendemos, está absolutamente fuera de la jugada. Pero se suele hablar a veces del poder del aparato. Hace tiempo hablaba con una persona del Partido Popular que estaba en Génova y me decía que cuando llega al poder, entonces de pronto todo el mundo empieza a salir altos cargos. Y que el que se queda en Génova tenía la impresión de esos niños que al acabar el colegio han ido todos los papás a buscar a los niños y te quedas ahí porque no ha llegado tu papá. O sea, como que así estás un poquito huérfano, ¿no? Me parece una metáfora, una imagen bastante gráfica, ¿no? Que realmente cuando un partido llega al poder, el riesgo, y más lo decía incluso algún alto dirigente del partido, somos un gobierno sin partido. Porque el partido al final queda bastante descapitalizado. Pero al final, le pasó al PSOE y le pasó a claro, eso es un fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa a un partido que ha tenido el poder hasta antes de ayer? No le pasa al PNV. Sí, efectivamente, el PNV donde descapitaliza el gobierno. Exacto, porque el PNV se asegura que el Euskadi Buru Batzar sigue manteniendo toda la capacidad de decisión y toda la capacidad organizativa y de movilización de la sociedad, independientemente de si está en el poder o no. Suele estarlo, pero quizás precisamente por eso. Y entonces, al final, el supuesto aparato del PP a nivel nacional, a nivel de Génova, me parece que es un poder más pequeño del que a veces se le atribuye. O sea, Génova me parece que es una estructura un poquito vacía. Lo que sí existen son las agrupaciones territoriales que sí que pueden tener poder, pero tienen intereses muy divergentes. Por lo tanto, digamos, es un proceso curioso, porque en realidad es un proceso sin tutela, es un proceso, digamos, una reacción nuclear sin barras de... o sea, que al final pues, no se sabe muy bien por dónde va a salir. Y es interesante porque bueno, pues genera una situación bastante novedosa, pero es algo que tiene una cierta importancia y que va a depender de factores absolutamente imprevisibles. Y bueno, en ese sentido yo lo sigo con interés, con atención, porque es un partido importante en este país, al menos lo ha sido, y probablemente, pues, si consigue aclararse, puede seguir siéndolo. Por lo tanto, digamos, como español me interesa mucho pues cómo salen de esta, pero
pero me parece que ahora mismo hay enormes incertidumbres porque no hay nadie que lo esté manejando, ni hay una cabeza que de alguna manera esté diseñando cuál va a ser el proceso en su conjunto. Miguel. No, sí, vamos a ver. A mí también, yo no quito la vista de los dos juicios más importantes que vienen. No hablo de Lezo, Púnica y demás, que esos son más locales, pero sí de los dos gordos. El Gürtel 2, que ese sí le pillaría a Rajoy porque estaba metido, que es de 2005 a 2009, y que de ese se está hablando poco. Y luego estaría los papeles de Bárcenas, que ahí vete a saber si aparece algún papel adicional, algún recibo, alguna cosa que al final nos genere pues otro revuelo. Y bueno, lo de las tarjetas Black, que llevan con el recurso que 15 meses y sí, bueno, eso afecta a todos. Eso es muy democrático, las tarjetas Black. Sí, cubre todo el arco ideológico. Sí, cubre todo, pero hay gente muy relevante, que ha sido muy relevante en el Partido Popular, que les van a meter en la cárcel. Y el paseillo ese hacia la cárcel... bueno, ha entrado Urdangarín y tampoco a nadie... Sí, bueno, pero eso se ha escondido. Lo ha hecho con alevosía, nocturnidad... Pero bueno, fíjate el agravio, ¿no? O sea, Urdangarín elige la cárcel de mujeres y los presos, los políticos presos catalanes, estos están desterrados en Madrid. Pero esto ya es una condena en firme y que hasta donde yo sé de derecho, cuando una persona está condenada y no hay unos agravantes de algún tipo, puede elegir cárcel, ¿no? Sí. Entonces, puedes elegir la cárcel en la que ingresas, claro. Aunque lógicamente instituciones penitenciarias, por razones de tu seguridad o de la seguridad del propio establecimiento, o sea, debe considerar si ese establecimiento es el más adecuado para alguien como tú. Y obviamente en el momento en que tú entras, registran esa entrada y comienza a contar el tiempo de cumplimiento de condena, pero a partir de ese momento te pueden mover con total libertad. Sí, bueno, de hecho no van a mandar luego a la de Algeciras. Lo normal hubiese sido, como ha ocurrido con todos los presos que han ingresado ahí, que fuera trasladado a la cárcel de Valladolid. Pero bueno, Valladolid, porque la más próxima, es la más próxima y bueno, y porque vamos a tener una... Bueno, pero no estamos hablando de Urdangarín en todo caso. Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión de la victoria de López Obrador en México. Bueno, México es un sitio muy singular. Yo creo que hay un tema, el tema de la corrupción y de las muertes, de la violencia extrema que hay, sobre todo en la parte norte de México, yo creo que ha condicionado bastante estas elecciones. Yo creo que la gente quiere... Pero no las condiciona siempre. Sí, pero hasta ahora, ¿qué lleva? 40 años el centro-derecha mandando allí. El PRI, desde la revolución. ¿no? Bueno, sí, pero hubo algunos cambios. Pero claro, el problema que yo veo en los mexicanos es que dicen, mira, estos cada 4 años me cambian al pájaro y todo esto sigue igual. Y yo personalmente creo que hay una corrupción muy fuerte en México entre políticos, policía, narcos y demás. Entonces yo creo que el pueblo ha votado en mayoría absoluta a una persona, en principio es de centro izquierda y que sería diferente de lo que tienen hasta ahora, pero ya casi por decir, es que ¿qué vamos a hacer? Porque allí por lo visto, que no se me he equivocado, hemos dado a estos 15, es que creía que eran otros, y da lo mismo. Entonces yo creo que México es un país que tiene graves problemas. Pues tiene un potencial brutal, yo lo conozco relativamente bien, pero adolece de una enfermedad muy habitual en el mundo latino y es la falta de institucionalidad, que nosotros en menor grado también padecemos, pero no es un caso muy diferente al de Argentina o en otros tiempos el de Colombia, hoy Nicaragua, Venezuela, qué decir. Y es que los latinos o hispanos o hispanoamericanos tenemos un problema de institucionalidad, no nos creemos las instituciones, ¿no? Y entonces yo creo que somos de gen anarquista profundamente individualista y pensamos que pues cada uno tiene que velar por lo suyo y lo que es de todos no es de nadie. Y realmente, yo no sé si es moral calvinista, pero en el mundo anglosajón hay una visión de lo común, de lo colectivo, muy distinta al mundo, digamos, mediterráneo, donde puedo incluir también a italianos o griegos, que a pesar de ser la cuna y es un problema de institucionalidad, y España también lo padece, desde luego en un nivel muy, muy inferior, levísimo, en comparación con lo que puede padecer México, ¿no? Pero México, pues ¿qué le ocurre a México? Le ocurre de todo, no solo violencia, pero como expresión del fracaso de lo público, ¿no? del monopolio del poder en manos del Estado, que es una condición esencial para su propia existencia, pero una desigualdad brutal, una desigualdad social, económica brutal, una falta de institucionalidad y una corrupción, en fin. Entonces es un cóctel que esto va a arreglar López Obrador, pues
Pues también otro de los rasgos de los latinos es la búsqueda de la solución por el caudillo. O sea, decía alguien que yo conocía que los españoles sabíamos elegir señor, ¿no? O sea, y que eso era lo que queríamos, ¿no? Al final, ser más súbditos que ciudadanos. Y esa es una reacción muy latina, ¿no? Es decir, que venga alguien y lo arregle. Pero es que la solución no es de arriba abajo. La solución es que lo arreglen todos y el de arriba no moleste, que es el concepto de sociedad civil. Pero desgraciadamente pues no lo tenemos implantado y el caso, digamos, el caso mexicano, el caso venezolano o en menor medida el caso argentino pues son paradigmáticos de lo que estoy diciendo. Pero que hay un padecimiento en Italia pasa y en Grecia pasa, es un padecimiento general y hay algo, no sé, igual con la educación por la ciudadanía. Así que vuelve, la verdad. O similar. Pero desde luego hay algo en la educación, hay algo en la escuela o en la familia, hay algo social, cultural, moral, que hace que no nos creamos las instituciones y que va más allá del descrédito que se asigna a este partido político o a este político corrupto o a esto tal, porque al final ese gen está demasiado extendido en la sociedad como para afectar únicamente a la clase política, ¿no? José. ¿Alguna reflexión sobre...? Primero, me parece un poquito benigna, digamos, la calificación de centro-izquierda, porque hasta donde yo entiendo, y por en primer lugar, México es un gran país desde todos los puntos de vista, en población, en tamaño, en volumen de actividad, en calidad de las personas, en recursos, un país al que admiro, con grandes problemas, como todos, pero no, ellos más. Algunos más. Ellos más. Pero alguna lectura, en primer lugar, lo que me ha sorprendido no es el hecho de que AMLO, como allí le llama a todo el mundo, haya ganado, sino la gran diferencia, la enorme diferencia por la que ha ganado, lo cual me preocupa un poco, porque ya sabemos la retórica del día siguiente de las elecciones es yo gobernaré para todos. AMLO ni siquiera se ha tomado la molestia de engañarnos, porque es evidente que en estos momentos los mexicanos le han dado un cheque en blanco, le han dado un apoyo tan mayoritario que él se va a sentir con las manos muy libres para intentar aplicar sus políticas. El único límite, o sea, el límite no va a venir, digamos, del Parlamento, del control del legislativo, sino que va a venir, digamos, de la propia complejidad del país. Y de Trump. Bueno, de Trump, mi segunda reflexión va sobre Trump. Paradójicamente, me parece... Decía ayer que deseaba trabajar, que estaba ansioso por trabajar con él. Paradójicamente me parece que Trump se va a entender mucho mejor con López, con AMLO, que con Peña Nieto. Peña Nieto elegante, digamos, moderado. ¿Qué pasa? ¿Que AMLO no es elegante? A esos Trump los desprecia, a esos Trump los ignora. Sin embargo, ¿con quién se lleva bien Trump? Con Kim Il-sung. Con el coreano. Yo, fíjate, curiosamente pienso que se va a generar ahí, porque al final tienen los dos una cierta beta populista. AMLO es un extraordinario actor, es una persona que es su tercer intento, y allí son sexenios, no son legislaturas de 4 años. Él lleva muchos años, digamos, y fue gobernador, del Estado de México, que es más grande que la mayoría de los países europeos. Entonces, al final es una persona con un enorme rodaje, tiene esa beta, digamos, populista, sin duda, y yo pienso que va a tener, aunque sean desde presupuestos ideológicos diferentes, va a tener, digamos, una mayor sintonía y probablemente un mayor espíritu de colaboración con Trump por interés de ambos que con los anteriores gobiernos. Y luego, hombre, la tercera reflexión es que a mí lo que me preocupa, pues obviamente, pues es la euforia mal contenida del maltrecho movimiento bolivariano. No. El movimiento bolivariano, que estaba realmente de capa caída y en sus últimos estertores, ahora de pronto siente que una bocanada de aire fresco les reaviva, ¿no? Miguel. No, bueno, vamos a ver. Alba, el Alba. Sí, no, vamos a ver. Yo lo que pienso es que Trump es una persona bastante singular y que puede, como bien dice José, ahora llevarse bien, irse, yo qué sé, de copas con pero vamos a ver, al final Trump le va a volver a decir lo mismo, el muro lo pagas tú y todo ese tipo de cosas. Y hombre, vamos a ver, yo no me imagino a este hombre, al nuevo presidente de México, pagándole el muro a Trump. Y a partir de ahí, pues yo creo que volverán otra vez las cosas, como siempre. Imagino que alguien le debería decir a Trump que ese tipo de planteamientos no se pueden hacer y que hay muchas empresas
digamos, mexicanas que están fuertes en el norte y que al final las empresas americanas de coches le están comprando a esas empresas los productos, y que si se monta un muro y empieza con aranceles, estas cosas, pues a lo mejor Estados Unidos sufre casi más que lo que va a hacer sufrir a México, y que no deje de poner 34.000 millones a China de aranceles, porque ahora China le va a poner otros 34.000 a él, y que al final todo eso va a ser una guerra comercial, un mayor coste de los productos, inflación, y ala, ya estamos otra vez con la crisis de la segunda década del siglo XXI. Razonamiento excesivamente complejo para el votante medio de Trump. Sí, es cierto. Y para el propio Trump. Y para el propio Trump. Bueno, mañana dejémosle que celebre su 4 de julio, eso, el Día de la Independencia, y ya veremos el jueves 5 por dónde amanece, por dónde sale. De todas formas dice verdades como puños, ¿eh? Sí, pero entre otras cosas que los americanos están pagando la defensa europea. Sí, bueno, iba a campamentos militares de estos, además, esto era de los de campamentos militares. Ya sabes que hay una especie de colegios militarizados en Estados Unidos, pues eres un alumno de colegio militarizado. Donde crían animales de eso, sí. Sí. No sé lo que crían, pero vamos, que él fue... con el pelo a cepillo. Él fue un alumno de colegio militarizado. Vale. Mírale, ahí está. Presidente de Estados Unidos. Sí, esta vida... Bueno, que da muchas vueltas. Señores, ha sido un verdadero placer, Miguel Córdoba, José Aguilar y Emiliano Garayar. De verdad, un placer volveros a tener a los tres. Que tengáis buena semana. Igualmente. Y hasta la próxima. Unos minutos y volvemos.